En pleno centro de Madrid, una escena de crueldad cotidiana estaba a punto de convertirse en justicia extraordinaria. La cajera rubia del supermercado Mendoza se reía cruelmente mientras humillaba a un vagabundo que quería comprar pan. «No tienes pinta de poder pagar ni las migas», gritó atrayendo las miradas de todos los clientes. Pero aquel hombre desaliñado ocultaba un secreto devastador. Era Carlos Mendoza, el propietario multimillonario de la cadena, disfrazado para probar a su personal. Cuando la chica llamó a seguridad para echarlo, Carlos notó algo que le heló la sangre. En su cuello llevaba un colgante de oro con un toro, idéntico al de su hermano Diego, muerto 25 años atrás tras ser expulsado de un supermercado. Lo que Carlos descubriría en las siguientes horas revelaría una red de asesinatos, traiciones familiares y corrupción que hundía sus raíces precisamente en aquella trágica noche de hace un cuarto de siglo. Y la verdad era más terrible que cualquier pesadilla. El amanecer gris de noviembre de 2024 encontró a Carlos Mendoza frente al espejo de su ático en el barrio de Salamanca, preparándose para la transformación que ya conocía de memoria. A sus 52 años, propietario de 47 supermercados y con un patrimonio de más de 500 millones de euros, se disponía a volverse invisible. La metamorfosis requería precisión quirúrgica. Primero, ensuciaba el pelo con una mezcla de ceniza y aceite que había perfeccionado a lo largo de los años. Después frotaba tierra bajo las uñas y en los pliegues de la piel. Finalmente, se ponía la ropa que guardaba en un armario aparte: una chaqueta militar raída, pantalones remendados, zapatos destrozados que había comprado en el rastro. Cada detalle estaba estudiado para convertirlo en uno de esos fantasmas urbanos que la sociedad prefiere no ver. El ritual mensual nacía de una tragedia que lo atormentaba desde hacía 25 años. Su hermano Diego, brillante arquitecto, había perdido todo en la crisis inmobiliaria del 99. Demasiado orgulloso para pedir ayuda a la familia, se había deslizado hacia el abismo de la calle. Una noche de enero, con temperaturas bajo cero, había entrado en un supermercado para calentarse. Salió arrastrado a la fuerza, insultado, humillado. A la mañana siguiente lo encontraron muerto en un callejón, congelado y con evidentes signos de golpes. Desde ese día, Carlos había hecho 2 juramentos solemnes. Primero, en sus tiendas todo ser humano sería tratado con dignidad, independientemente de su aspecto. Segundo, encontraría a los responsables de la muerte de Diego y los haría pagar. Los disfraces servían ambos propósitos, permitiéndole probar la humanidad de su personal mientras buscaba pistas sobre aquella noche maldita. Esa mañana, el objetivo era el supermercado de la Gran Vía, la joya de la corona Mendoza. 3.000 metros cuadrados de modernidad reluciente que facturaban 20 millones al año. El director, Roberto Navarro, presumía de tener el equipo más profesional de Madrid. Carlos pretendía verificarlo. Caminando por las calles del centro, adoptaba la postura de quien se disculpa por existir. Hombros caídos, paso arrastrado, mirada que evitaba el contacto. Años de observación le habían enseñado que los sin techo se mueven como animales acorralados, siempre alerta, siempre listos para ser expulsados. Al cruzar las puertas automáticas del supermercado, el contraste fue brutal. El aire cálido y perfumado, las luces LED que hacían brillar cada producto, la música ambiental estudiada para inducir al consumo. Los clientes se apartaron instintivamente, creando un vacío a su alrededor, como si la pobreza fuera contagiosa. Fue entonces cuando la vio. Carmen Herrera, caja número 3, 28 años de perfección artificial, pelo rubio platino recogido en una coleta impecable, maquillaje digno de una portada pese a ser las 8 de la mañana, uniforme rojo que parecía pintado sobre su cuerpo tonificado. La placa con su nombre brillaba como un espejo. Carlos se apostó cerca de la sección de frutas, fingiendo mirar las naranjas mientras en realidad estudiaba a Carmen. Notó enseguida el doble rasero en su comportamiento. Con los clientes respetables, era toda sonrisas y bromas ingeniosas, eficiencia y cortesía. Pero bastaba que se acercara alguien de aspecto modesto para que la máscara cayera. Se retraía físicamente,
Tocaba los productos con la punta de los dedos como si estuvieran contaminados. Se limpiaba ostentosamente las manos con gel desinfectante después de cada transacción sospechosa. La vio humillar a una anciana que intentaba usar cupones de descuento, proclamando en voz alta que estaban caducados y disfrutando palpablemente de la vergüenza de la mujer. Cuando la pobre se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero, Carmen tamborileó con las uñas pintadas sobre el mostrador, produciendo un sonido rítmico calculado para aumentar la humillación. «¡Caja libre!», gritó por encima de la cabeza de la mujer, obligándola a recoger su compra y alejarse con los ojos vidriosos. La sangre de Carlos hirvió. Esa crueldad gratuita, ese placer sádico en el poder mezquino, le recordaban demasiado a los relatos sobre la noche de Diego. Decidió que era el momento. Cogió una simple barra de pan y se dirigió hacia la caja de Carmen con paso deliberadamente lento. Quería darle toda oportunidad de comportarse con humanidad. Ni siquiera llegó a acercarse a la cinta transportadora. Carmen lo vio venir y su cara se transformó en una máscara de asco. Se levantó de la silla, usando su propio cuerpo como barrera. La escena que siguió fue teatral en su crueldad. Carmen estalló en una risa aguda y cortante que resonó por todo el supermercado, atrayendo la atención de clientes y compañeros. Lo insultó abiertamente, llamándolo basura andante y acusándolo de apestar. Cuando Carlos sacó una cartera desgastada pero con billetes válidos, ella lo acusó inmediatamente de haberlos robado. El jefe de seguridad, Javier Ruiz, llegó corriendo. Un coloso de 110 kilos, exportero de discoteca, nuevo en el trabajo y ansioso por causar buena impresión. Agarró a Carlos del brazo con fuerza brutal, listo para arrastrarlo fuera. Fue en ese momento, mientras Carmen se giraba para disfrutar del espectáculo, cuando Carlos vio el colgante. El mundo pareció detenerse. Un colgante de oro con forma de toro bravo con pequeños rubíes por ojos, idéntico en cada detalle al que su padre había regalado a Diego por su licenciatura. Una pieza única, hecha por encargo por un joyero de Toledo. Carlos revivió a su hermano acariciando ese colgante mientras estudiaba, un gesto nervioso que había mantenido durante años. ¿Cómo podía estar ese collar en el cuello de esta chica cruel? Logró preguntar a Carmen dónde lo había conseguido antes de ser arrastrado. La reacción de la chica fue inmediata y sospechosa. Llevó la mano al colgante con gesto protector, los ojos que se estrecharon primero con sospecha, luego con algo que parecía miedo. Gritó a Javier que lo sacara inmediatamente. Mientras lo empujaban fuera con violencia, Carlos alzó la vista hacia la oficina acristalada del segundo piso. Roberto Navarro, el director, estaba observando la escena. Sus miradas se cruzaron durante un largo instante. En el rostro del hombre pasó una sombra. ¿Reconocimiento? ¿Miedo? Luego se giró bruscamente y desapareció en su despacho. Javier lo empujó sobre la acera mojada con tal fuerza que Carlos cayó, ensuciándose aún más. Algunos transeúntes se apartaron con disgusto. El guardia lo amenazó con llamar a la policía si volvía a aparecer. Carlos se levantó lentamente, continuando la actuación hasta el final. Pero por dentro todo había cambiado. El colgante de Diego en el cuello de esa chica no podía ser una coincidencia. Y la reacción de Roberto Navarro confirmaba sospechas aún más oscuras. Se alejó cojeando hasta un callejón donde, tras asegurarse de no ser seguido, extrajo su iPhone del bolsillo oculto especial. Las manos le temblaban mientras marcaba el número de su esposa Elena. Había encontrado la primera pista real en 25 años de búsqueda. Pero ¿por qué ese colgante estaba en el cuello de Carmen Herrera? ¿Y qué tenía que ver Roberto Navarro con todo esto? La sala de conferencias de la sede central de Supermercados Mendoza palpitaba de tensión esa noche. 40 directores regionales convocados de urgencia murmuraban nerviosos entre ellos. Nadie sabía el motivo de la reunión extraordinaria. Cuando Carlos entró todavía vestido de vagabundo, una ola de shock atravesó la sala. Roberto Navarro, sentado en primera fila, se puso blanco como el papel. Carlos lo miró fijamente durante un largo momento antes de empezar a hablar, relatando su prueba encubierta y la humillación sufrida. Pero cuando mencionó el colgante, la atmósfera en la sala se volvió eléctrica. Con voz controlada pero vibrante de emoción reprimida, Carlos narró la historia de Diego y su muerte,
una historia que muchos conocían solo parcialmente. Entonces soltó la primera bomba. Las investigaciones de la tarde habían revelado que Carmen Herrera era hija de Antonio Herrera, el director del supermercado donde Diego había sido expulsado aquella noche fatídica de 25 años atrás. El silencio que siguió fue ensordecedor, pero Carlos no había terminado. Con documentos en mano, reveló que Roberto Navarro había sido el subjefe de seguridad esa misma noche, cómplice directo en el asesinato de su hermano. Las investigaciones también habían descubierto que Roberto y Carmen gestionaban desde hacía años un sofisticado sistema de desfalco que había sustraído más de 300.000 euros a la empresa. La sala estalló en un caos controlado cuando Carlos mostró las pruebas en una gran pantalla, fotos de reuniones secretas, documentos falsificados, testimonios de proveedores chantajeados, una red de corrupción que involucraba 6 tiendas de la cadena. Roberto, bajo la presión insoportable de las pruebas y las miradas acusadoras de los colegas, se derrumbó. Con voz temblorosa confesó lo inconfesable. Antonio Herrera había arrancado el colgante del cuerpo de Diego mientras yacía moribundo en el callejón, conservándolo como trofeo de su primer gran éxito gerencial. Luego, lo había dejado en herencia a su hija, junto con una fortuna construida sobre la corrupción. El horror pintado en los rostros de los presentes era palpable. Algunos se levantaron asqueados, otros maldijeron en voz baja. Carlos procedió con frialdad quirúrgica. Despido inmediato para Roberto, Carmen y otros 15 empleados involucrados en la red de corrupción. Denuncia penal para todos. Reformas radicales para garantizar que semejantes atrocidades no se repitieran jamás. Pero antes de salir, en un gesto que sorprendió a todos, Carlos se dirigió a Roberto una última vez. Sabía que el hombre tenía un hijo de 16 años llamado Diego. Cruel ironía del destino. Prometió que garantizaría al chico una beca completa para la universidad. Los pecados del padre no debían recaer sobre el hijo. Era lo que habría querido su hermano. La lluvia torrencial de la mañana siguiente parecía reflejar el tumulto emocional que agitaba Madrid tras las revelaciones de la noche anterior. Carlos estaba en su despacho desde las 6, examinando montañas de documentos, cuando su asistente llamó a la puerta con expresión perpleja. Carmen Herrera insistía en verlo, sosteniendo que era cuestión de vida o muerte. La transformación de la chica era impactante. Sin maquillaje, pelo recogido de cualquier manera, ojos rojos e hinchados por el llanto. Temblaba bajo el abrigo empapado mientras apretaba un sobre amarillo como si le fuera la vida en ello. Con voz rota por la emoción, Carmen reveló la existencia del diario de su padre, encontrado tras su muerte 3 años antes. Las páginas amarillentas contenían una verdad aún más terrible de la que Carlos había imaginado. Diego Mendoza no era un simple sin techo caído en desgracia. Era un agente encubierto del Centro Nacional de Inteligencia, infiltrado para desmantelar una red de narcotráfico que utilizaba los supermercados como centros de distribución. La droga llegaba oculta en los cargamentos de productos tropicales desde Sudamérica, una operación de millones de euros que involucraba al crimen organizado. El diario de Antonio Herrera revelaba cada detalle de aquella noche. Cuando Roberto Navarro y sus cómplices descubrieron la verdadera identidad de Diego, no llamaron a la policía. Fueron los hombres del cártel quienes lo golpearon hasta la muerte en el callejón. Antonio había intentado intervenir, pero Roberto lo había amenazado. Si hablaba, matarían también a la pequeña Carmen, que entonces tenía solo 3 años. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Carmen abrió el colgante del toro con dedos temblorosos, revelando un microchip oculto en su interior. Antonio había conservado el collar no como trofeo, sino como seguro de vida. El chip contenía todos los documentos de la investigación de Diego. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Nombres, fechas, transacciones, pruebas que podían aún hoy derribar toda la organización. Carmen confesó que Roberto la había contratado específicamente para tenerla bajo control, sabiendo que poseía el collar. Vivía en terror constante, obligada a interpretar el papel de cajera cínica y cruel para no levantar sospechas. Su transformación en una persona despiadada había sido su armadura, el precio de la supervivencia.
El teléfono de Carlos sonó con urgencia. El jefe de seguridad le informó que Roberto Navarro y otros 6 directivos habían desaparecido durante la noche. Alguien los había alertado. La red criminal que Diego había intentado desmantelar 25 años antes seguía activa y peligrosa. Carmen imploró protección para ella y su hija Sofía, de apenas 2 años. Roberto la había amenazado explícitamente. Si revelaba algo, le harían a la niña lo que le habían hecho a Diego. Pero ya no podía vivir en la mentira, no después de descubrir quién era realmente Carlos. Las 2 semanas siguientes transformaron la elegante oficina de Carlos en un búnker operativo. Agentes del CNI trabajaban codo con detectives privados y técnicos informáticos para descifrar el contenido del microchip. Lo que emergió superó las peores expectativas. La red criminal que Diego había descubierto no solo había sobrevivido, sino que se había expandido como un cáncer. Involucraba ahora decenas de supermercados en 6 comunidades autónomas, pero también restaurantes de lujo, hoteles de 5 estrellas e incluso algunas sucursales bancarias complacientes. Un imperio del mal construido sobre la sangre de un héroe olvidado. Carmen, trasladada con la pequeña Sofía a un lugar protegido, proporcionaba detalles preciosos que solo un infiltrado podía conocer. Relataba reuniones secretas disfrazadas de convenciones empresariales, códigos ocultos en los documentos contables, amenazas veladas y chantajes continuos. La situación se precipitó cuando Carmen recibió una llamada en su viejo teléfono, el que había dejado en el apartamento ya vacío. La voz de Roberto Navarro era calmada, casi amable, lo que la hacía aún más aterradora. Sabía dónde estaban. Si no retiraba el testimonio en 48 horas, Sofía tendría el mismo final que Diego. Pero Roberto había cometido un error, dejando escapar una referencia críptica a una carta nunca abierta, algo que Mendoza debería haber leído hace 25 años. Carlos recordó de repente. Su madre, antes de morir, le había entregado un sobre sellado diciendo que Diego le había pedido que se lo diera, cuando fuera el momento adecuado. Nunca lo había abierto, pensando que eran solo palabras de despedida. Con manos temblorosas, Carlos recuperó la carta de su caja fuerte personal. La caligrafía de Diego seguía nítida en el papel amarillento. El mensaje era breve pero devastador. Indicaba la existencia de una caja de seguridad en el Banco de España, conteniendo pruebas que el microchip no podía almacenar por razones de espacio. Y una advertencia terrible. Hay alguien muy arriba que protege esta red. Alguien de la familia. No te fíes de nadie. El contenido de la caja de seguridad fue como un puñetazo en el estómago. Fotografías, grabaciones, documentos que mostraban reuniones secretas entre los jefes del cártel y Teresa Mendoza, la hermana mayor de Carlos y Diego, a quien no veía desde el funeral del hermano. Teresa, administradora fiduciaria del patrimonio familiar tras la muerte del padre, había utilizado los fondos de la empresa para financiar el narcotráfico. Diego lo había descubierto y se había convertido en un objetivo. Su hermana había ordenado la eliminación de su hermano. La nave industrial abandonada en las afueras de Madrid parecía salida de una película de cine negro. La estructura de hormigón armado, antaño próspera fábrica textil, ahora solo albergaba sombras y secretos. En el centro del espacio vacío, iluminada por lámparas industriales, Teresa Mendoza esperaba con la calma de quien sabe que tiene todas las cartas en la mano. A sus 60 años, Teresa seguía siendo una presencia imponente. Pelo gris recogido en un moño perfecto, traje negro de alta costura, joyas discretas pero costosas. Junto a ella, Roberto Navarro y 6 hombres armados. En un rincón, la pequeña Sofía lloraba quedamente, demasiado asustada incluso para llamar a su mamá. El encuentro entre los hermanos después de 25 años de silencio estaba cargado de electricidad. Carlos y Carmen habían entrado como se les exigió, aparentemente solos, mientras decenas de agentes los rodeaban invisibles en la oscuridad. Teresa habló primero, la voz fría como el acero. Relató cómo el padre siempre había favorecido a los hijos varones, dejándole solo las migajas del imperio familiar. Cómo había tenido que construirse su propia fortuna, aliándose con quienes tenían el poder real. Cómo Diego se había convertido en un obstáculo cuando descubrió todo.
La confesión fluía con la naturalidad de quien no siente remordimiento. Diego no había sido asesinado por ser un sin techo, sino por atreverse a desafiar un sistema más grande que él. Su muerte había sido un mensaje. Nadie podía detener la máquina que Teresa había puesto en marcha. Roberto presentó los términos del acuerdo con la brutalidad de un verdugo. Carlos firmaría el traspaso de todos los supermercados Mendoza a una serie de empresas pantalla. A cambio, Carmen y Sofía sobrevivirían. En cuanto a Carlos mismo, un trágico accidente ya estaba planeado. Pero el plan perfecto tenía una falla fatal. De la oscuridad emergió Elena, la esposa de Carlos, seguida del inspector Gutiérrez y un equipo de los GEO. La traición en los ojos de Teresa fue total cuando Elena reveló que había grabado cada conversación de las últimas semanas, que había sido ella el topo que había permitido desmantelar la red. La captura fue rápida y precisa. Los hombres armados se rindieron sin luchar ante la superioridad numérica. Roberto intentó una huida desesperada, pero fue placado. Teresa, por primera vez en su vida, mostró miedo mientras las esposas se cerraban en sus muñecas. Carmen corrió a abrazar a Sofía, las lágrimas mezclándose en un llanto liberador. La niña se aferró a su madre como si no quisiera soltarla jamás. Elena se acercó a Carlos, revelándole la última pieza del rompecabezas. Nunca había dejado de investigar la muerte de Diego, sospechando que la versión oficial ocultaba algo. Cuando Teresa la había abordado fingiendo cordialidad, había olido el engaño e iniciado su propia investigación paralela. El amor por Carlos y la sed de justicia por Diego la habían guiado a través de años de paciente recolección de pruebas. 6 meses después de la dramática noche de los arrestos, el sol primaveral iluminaba los jardines de la Villa Mendoza, transformados para la ocasión. No era una fiesta cualquiera. Se inauguraba oficialmente la Fundación Diego Mendoza para la Dignidad Humana, un proyecto que cambiaría para siempre el rostro de la asistencia social en España. 200 invitados se mezclaban entre las mesas elegantemente dispuestas, antiguos sin techo, ahora reintegrados en el mundo laboral gracias a los programas de la Fundación, empleados de los supermercados Mendoza que habían abrazado la nueva filosofía empresarial, representantes de las instituciones, periodistas que habían seguido el caso con pasión cívica. Carmen Herrera era irreconocible. La chica fría y cruel de 6 meses antes se había transformado en una mujer de belleza auténtica, ya no oculta tras máscaras de maquillaje y cinismo. Como directora del programa de responsabilidad social de la empresa, coordinaba con competencia y pasión las iniciativas para los más necesitados. Junto a ella, la pequeña Sofía, ahora de 4 años, jugaba serenamente con otros niños, finalmente libre de la sombra del miedo. El juicio que había conmocionado a España había traído resultados extraordinarios. Teresa Mendoza, condenada a cadena perpetua, había cedido solo el último día, derrumbándose en lágrimas y admitiendo que la avaricia la había transformado en un monstruo que ya no reconocía. Roberto Navarro, condenado a 30 años, había proporcionado nombres y detalles que habían permitido desmantelar completamente la red criminal. 47 arrestos, el decomiso de bienes por más de 100 millones de euros, la liberación de decenas de empresas del yugo de la criminalidad, pero la verdadera revolución había ocurrido dentro del Imperio Mendoza. Carlos no se había limitado a purgar a los corruptos, había repensado completamente la filosofía empresarial. Cada supermercado ahora albergaba el Refugio Diego, espacios acogedores donde cualquiera podía encontrar cobijo, bebidas calientes, servicios higiénicos dignos y, sobre todo, respeto. Los empleados seguían programas de formación innovadores sobre empatía y acogida, a menudo impartidos por antiguos sin techo que contaban sus historias. El programa de inserción laboral era increíble. El 30% de las nuevas contrataciones provenían de situaciones de marginalidad. Expresidiarios, sin techo, inmigrantes, personas con discapacidad encontraban en los supermercados Mendoza no solo un trabajo, sino una familia. Los resultados hablaban por sí solos. Estos empleados eran los más motivados, los más amables con los clientes, los más fieles a la empresa. Durante la ceremonia, se desveló una estatua de bronce que sería replicada en la entrada de cada supermercado. 2 figuras,
una ayudando a la otra a levantarse, los rostros deliberadamente indefinidos para que pudieran representar a cualquiera. En la base, una placa con una frase simple pero poderosa: la dignidad humana no tiene precio. En memoria de Diego Mendoza. El momento más emotivo llegó cuando Diego Jr., el hijo de 17 años de Roberto Navarro, subió al escenario. El chico había cambiado legalmente su apellido a Mendoza, repudiando públicamente al padre, pero abrazando el legado moral del hombre que había ayudado a asesinar. Carlos le puso al cuello el collar de Diego, ahora símbolo de redención en lugar de muerte, en un traspaso de testigo que conmovió a todos los presentes. Elena tomó la palabra para el último brindis del día, recordando cómo el amor y el sacrificio de Diego seguían viviendo en cada gesto de bondad, en cada mano tendida, en cada mirada que veía a la persona más allá de la apariencia. El modelo Mendoza se estaba extendiendo por toda Europa, con otras empresas adoptando políticas similares. Mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de rosa y oro, la pequeña Sofía se acercó a Carlos pidiéndole que le contara otra vez la historia del tío Diego. Y mientras Carlos empezaba a narrar, todos los presentes se acercaron en un círculo espontáneo, porque algunas historias deben ser contadas y recontadas para que el mal no prevalezca y el amor triunfe siempre. Un año después, al entrar en el supermercado de la Gran Vía, los clientes encontraban un ambiente completamente transformado, no solo físicamente, con el refugio Diego siempre animado y acogedor, sino espiritualmente. Los empleados sonreían sinceramente, ayudaban con genuina solicitud, veían en cada cliente a una persona digna de respeto. La placa en la entrada rezaba: en memoria de Diego Mendoza, 1972-1999, arquitecto, héroe, hermano. La verdadera grandeza se mide en cómo tratamos a quien no puede darnos nada a cambio. Y cada martes, misteriosamente, ramos de flores frescas aparecían bajo esa placa, llevados por manos anónimas pero agradecidas. El legado de Diego vivía en miles de pequeños gestos cotidianos, en la sonrisa de una cajera a un anciano que cuenta céntimos, en la ayuda de un guardia a un sin techo que busca refugio, en el respeto de un director por el más humilde de sus empleados. La revolución de la bondad había comenzado en un supermercado madrileño, pero estaba cambiando el mundo, una persona a la vez. Porque al final, esta era la lección más valiosa. Todo ser humano merece dignidad y respeto. Las apariencias siempre engañan, y a veces los más grandes héroes son aquellos que el mundo no ve. Y el amor, el verdadero, nunca muere. Se transforma, se multiplica, crea familias donde no las había, transforma el dolor en esperanza y la injusticia en redención. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha mostrado que cada persona merece respeto, independientemente de su aspecto, pon un like con toda tu emoción. La bondad puede cambiar el mundo, un gesto a la vez. Comparte para difundir este poderoso mensaje. Nunca juzgues por las apariencias, porque detrás de cada rostro hay una historia que no conocemos. Suscríbete ahora para más historias increíbles de justicia, redención y del poder transformador de la compasión humana. Juntos podemos construir un mundo donde la dignidad humana no tenga precio.